Yo quiero hablar en esta noche de la reina Basti y de la reina Esther. Ese libro es uno de los libros históricos, es bien corto y yo le motivo a que lo lean. También le aconsejo que busquen la película. Eso es algo que yo hago. Ustedes ven la película y entonces cuando van al libro en la Biblia, así van a poder criticar todo lo que el autor de esa película le agregó, etcétera, etcétera. O sea que es bien interesante. Y antes de entrar en la historia de la reina Basti y el dominio propio de Esther, es importante entender brevemente el trasfondo de este libro. Bueno, el libro de Esther, como habíamos dicho, es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Relata cómo Dios preservó a su pueblo judío durante el tiempo del exilio persa, cuando muchos judíos vivían fuera de Jerusalén. Y aunque el autor no se identifica, no dicen quién es el autor, el libro refleja un profundo conocimiento de la corte persa y fue escrito para recordar al pueblo cómo Dios obró poderosamente para su liberación. Amén. Históricamente, los eventos ocurren bajo el reinado del rey Asuero, en un ambiente marcado por el poder, los excesos y decisiones impulsivas. En medio de ese contexto, vemos contrastes claros entre reacciones sin sabiduría y respuestas llenas de dominio propio. Este libro nos invita a leer con atención, porque aunque Dios no es mencionado en este libro, pero su mano, la mano poderosa de Dios, dirige cada detalle y nos enseña cómo vivir con sabiduría y propósito aún en tiempos difíciles. Y vamos a proseguir a hablar de estas dos mujeres en posiciones de autoridad que enfrentaron presión, riesgo y decisiones cruciales, pero respondieron de manera muy diferente. La reina Basti y la reina Esther. Pero antes de hablar del dominio propio de Esther, es importante que vayamos al capítulo 1 donde nos habla de la reina Basti. Su historia nos enseña que no toda firmeza es sabiduría y que tomar decisiones sin discernimiento puede traer consecuencia irreversible. La reina Basti es un ejemplo de lo que es tener poca sabiduría. Era una mujer hermosa, era una mujer con tantas cosas a sus pies. Yo me imagino que toda su familia era parte del reino y eran bendecidas por la posición que ella tenía. Inclusive el nombre de ella significa, Basti significa hermosa, excelente o digna. Ella tenía posición, tenía belleza, tenía un título muy importante. Ella era la reina. Sin embargo, cuando el rey Asuero la mandó a llamar en medio de un banquete, Basti se negó a presentarse. Aquí yo no voy a entrar profundamente, pero cuando ustedes van a leerlo, ustedes van a ver que el rey Asuero había ofrecido una fiesta a todos los príncipes, a todo el mundo, todas las clases sociales, a todo el mundo de los alrededores por 180 días. Y después al final decidió hacer otra fiesta por 7 días en el patio del palacio. Ujú. Y dice que él era un ambiente de mucha alegría y de mucho vino. Pero él la mandó a buscar con mucha exclusividad. Inclusive habla que mandó a 7 eunucos a buscarla. Significa para ayudarla a ponerse la corona recia, algo así dice. Pero ella dijo que no. Ella dijo que no. La escritura no nos dice como que ella consultó a alguien, o que ella fue y oró, o que buscó, o que lo pensó.
No, su respuesta fue inmediata y pública. Y aunque muchos hoy podrían ver su decisión como una valentía, la Biblia nos muestra que careció de sabiduría porque no supo discernir el momento, la forma ni la consecuencia de su respuesta. El resultado fue claro. Basti perdió su corona, perdió su posición, su influencia. Su nombre quedó registrado no por lo que ella edificó, sino por lo que ella terminó, por falta de sabiduría. Gloria al Señor. El libro de Romano, en el capítulo 12 versículo 3, el apóstol Pablo hablándole a los romanos, y lo voy a leer de una versión bien moderna porque me gusta cómo suena. Dice, eso es Pablo hablando, le dice, en virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de vosotros para que a nadie se le suban los humos, no, para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Gloria al Señor. Tal vez Basti actuó desde el orgullo, tal vez estaba cansada porque eran tantos días en fiesta que tenían, meses, un momento tal vez de emoción, enojada, o tal vez, como dice Pablo aquí en Romano, se le subieron los humos a la cabeza. Hello. ¿Y qué aprendemos de esto? La sabiduría no es solo decir no, sino saber cuándo, cómo y delante de quién y delante en qué situación, en qué ambiente, con quién estamos hablando. No debemos ser tan rápidos en reaccionar. Nunca pensemos que somos irreemplazables. Yo me imagino que ella pensó que ella estaba tan buena y como tú sabes, ella era la reina y ese rey estaba tan orgulloso que él quería exhibirla. Pero ella pensaba que ella era irreemplazable. Tengamos mucho cuidado en los trabajos. Miren, mis hermanos, ahora mismo yo sé que yo dejo mi trabajo y aparece una de esas jovencitas por ahí que hacen lo que yo hago y trabajo doble en menos tiempo. Cuida tu trabajo, no te creas que tú eres irreemplazable, irreemplazable. Tu Reemplazable. matrimonio, tu esposo, tu Órale, esposa, cuídala. Tus relaciones con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, con tu familia. Debemos cuidar lo que tenemos, debemos de cuidar las bendiciones que Dios nos ha dado. Cuando pensamos en sabiduría, la sabiduría es algo que debemos de usar en todo tiempo, como emisario, como representante de Cristo. Para llevar el mensaje de la palabra de Dios debemos tener sabiduría. Debemos tener discernimiento, debemos tener dominio propio, dependencia total de Dios y sobre todo que el fruto del Espíritu Santo esté en nosotros. Sabiduría es ver más allá de lo que está pasando, considerar las consecuencias y también que siempre actuemos guiados por el Espíritu Santo de Dios y no por nuestras emociones. Vemos claramente el contraste. Basti actuó desde la emoción y el orgullo. Y ahora a continuación vamos a entrar en la reacción de Esther, porque Esther actuó desde la oración, desde la dependencia de Dios y la obediencia. Bendito es el nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos a continuar con Esther. Ya vimos después de la destitución de la reina Basti
Y yo le estoy resumiendo, pero hay mucha. Pudiéramos hacer, yo diría que como 3 estudios de este libro o más, pero yo estoy tratando de resumirlo por cuestión de tiempo. Pues después de la destitución de la reina Basti, ya no se vuelve a mencionar más, hasta ahí llegó ella. Esto pasó en el tercer año de su reinado, o sea, este era el tercer año que ella era reina. El rey Asuero pasó aproximadamente 4 años más sin reina hasta que Esther fue escogida. Y de nuevo le digo, si ustedes leen la historia, van a ver que el rey estaba en una conquista por ahí y en asunto de guerra y eso. Pero entonces, por consejo de sus oficiales, el rey decretó que jóvenes vírgenes de todas las provincias fueran reunidas y llevadas al palacio. Estas jóvenes pasaron por un largo proceso de preparación. Eso pudiéramos hacer un tema con eso también. Fueron 12 meses de tratamiento. 6 con aceite de mirra, 6 con perfumes y ungüentos especiales. Eso era una preparación completa. Nada fue dejado al azar. Y entre todas esas doncellas estaba Esther. Esther era una joven huérfana que al morir sus padres, Mardoqueo, que venía siendo como su primo, él la adoptó. O sea, él la crió, a quien ella respetaba como autoridad. Y lo podemos ver cuando y me llama mucho la atención, Mardoqueo le aconsejó que no dijera que ella era judía. Ella mostró esa sabiduría al obedecer las instrucciones de su padrastro, como queramos decirlo, de su tío. Y ella no reveló su identidad judía. Ella entendió que no todo debe decirse de inmediato. A veces tenemos que guardar silencio. No es lo mismo negar que decirlo. A veces debemos guardar silencio. También es una expresión de dominio propio. Además, Estel siguió el consejo de Hegai. Este era el eunuco encargado de las mujeres. Y dice la Biblia que a él le caía bien Esther. O sea, la gracia de Dios estaba en Esther. Mientras otras jóvenes buscaban impresionar, Esther confió en los consejos de el eunuco, de Hegai. Ella siguió los consejos de él. ¿Por qué? Porque ella sabía que él conocía el proceso, él conocía el rey y ella solo se puso las prendas y las cosas que él le aconsejó. La sabiduría también se manifiesta en saber escuchar y recibir consejo. Lo que tenemos es que tener cuidado de quién lo recibimos. Como resultado, Esther halló gracia delante de todos y fue coronada reina. Dice la Biblia que el rey hizo una gran fiesta para coronar a la reina Esther. Su ascenso no fue casualidad, sino el fruto de una vida marcada por la obediencia, por la humildad y por el discernimiento. Gloria a Dios. Bueno, entonces la historia sigue. Mis hermanos, todos, yo espero que después de esto ustedes van a leer el libro de Esther y cualquier pregunta o cualquier discrepancia o cualquier cosa que yo haya dicho que ustedes no están de acuerdo, por favor contáctenme para que lo analicemos. Entonces, continuamos con el ascenso de Amán y el peligro para el pueblo judío. Con Esther en el trono, el rey promovió a Amán, quien era descendiente de Agar, rey de los amalecitas, enemigo histórico del pueblo judío. Lleno de orgullo, Amán exigía reverencia. Cuando Mardoqueo se negó por fidelidad a sus convicciones,
Amán decidió destruir no solo a él, sino a todo el pueblo judío. ¿Y aquí qué podemos ver ahí? Ahí vemos cómo la falta de dominio propio, la falta de sabiduría, la falta de empatía puede llevar a decisiones extremas y crueles. Amán engañó al rey y apeló a su orgullo y logró que se firmara un decreto irreversible por una persona que no hizo lo que él esperaba. Él condenó a una raza entera. ¿Eso no le suena como algo que nosotros estamos como viviendo en este tiempo? Porque un dominicano cometió un crimen, ya todos somos criminales. Porque alguien que estaba trabajando y que no tenía los papeles como tenía que hacerlo en este país, Estados Unidos, hizo algo mal, ya todos somos delincuentes. Todos merecemos ser rechazados y echados. Eso a mí me parece obra del mismo Satanás, que Jehová lo reprenda. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, la reacción de Mardoqueo al enterarse de este edicto que había firmado el rey, espero que no se me pierdan, mis hermanos. Mardoqueo supo ya de que había un decreto firmado que en un determinado tiempo iban a matar a todos los judíos. Y él se lo comunica a la reina Esther. Mardoqueo ayunó, clamó y buscó a Dios, pero Esther tuvo temor. Luego, Mardoqueo vuelve y le manda otro mensaje, un mensaje por el que ella fue confrontada con una verdad eterna. Muchas veces, aunque tú tengas temor, no te ofenda por quien te está diciendo las cosas que vienen de parte de Dios y que es para tu bien. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero leer en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, y esta versión es la nueva traducción viviente. Es bien interesante leer diferentes traducciones porque podemos entender muchas veces las ideas están más claras. Y me gusta cómo está en esta traducción de la Biblia. Dice, esto es el tío Mardoqueo o el padrastro o el primo hablándole a Esther. Le mandó a decir, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Y esta pregunta, ¿quién sabe? Esto es como una pregunta retórica. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? En otra palabra, si tú no lo haces, Dios va a usar a otra persona. Porque no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. Mis hermanos, entonces, la reacción de Estel. Aquí Estel nos va a mostrar sabiduría y dominio propio en cómo ella reaccionó a ese mensaje que le mandó Mardoqueo. Ella no reaccionó impulsivamente. Lo que ella hizo fue que ella buscó a Dios primero. La Biblia nos habla, Esther 4:16, que Esther le mandó a decir, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en la ciudad de Susa y que ayunen por mí. Y sigue diciendo que ayunen 3 días y que no coman ni beban. Y hablaba con alguien que no se trataba de que no beban agua, sino que en ese tiempo, la cultura, ellos comían con vino. Entonces, era que no bebieran vino. 3 días de ayuno solamente con agua, según algunos estudiosos, y yo creo que es así. Bueno, el dominio propio comienza cuando decidimos buscar a Dios antes de reaccionar. Estel esperó el tiempo correcto, mis hermanos. Imagínense, hay una amenaza en contra de tu familia, de tu vida. Y la primera reacción que esta mujer hace es, acompáñenme a orar, a ayunar, a interceder.
Ella esperó ese tiempo correcto. Ella habló en el momento correcto. Y cuando habló lo hizo con claridad, con valentía y con autoridad. Y yo voy a seguir leyendo estas partes. Esther esperó el tiempo correcto. Esther 5, versículo 1 y 2. Dice, al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el palacio interior del palacio que daba justo frente a la sala del rey. ¿Vieron eso? Ella no fue de Gandía de una vez, no, mira, aquí estoy yo. No, ella esperó en la sala, esperó esa mirada del rey. Probablemente también, vamos a agregarle eso. Yo imagino que ella averiguó que Amán no estuviera ahí, para ella no tener obstáculo en acercarse. Y dice, el rey estaba sentado en su trono real, mirando hacia la entrada, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior. Ella logró el favor del rey y él le extendió el cetro de oro. Sí, esa era la ley, que si el rey no hacía esa señal con el cetro de oro, pues eso significaba que te iban a dar guiso ahí mismo, porque nadie se podía acercar sin que él lo autorizara a él. Entonces Estel se acercó y tocó la punta del cetro. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, es que yo de verdad, yo estoy emocionada porque es que el Señor me ha hablado por medio de la actitud, de las decisiones de esta mujer que en el día de hoy es enseñanza para nosotros. Ella habló en el momento correcto. Voy a leer Esther 5 del 4 al 8. Y Esther contestó, eso es hablando con el rey. Si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que prepararé para el rey. El rey se dirigió a sus asistentes y dijo, díganle a Amán que venga deprisa a un banquete. ¿Vieron por qué yo le dije que Amán no estaba ahí? El rey dijo, vayan, díganle a Amán que venga deprisa a un banquete como lo ha solicitado Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. ¿Vieron a quién ella invitó? En el versículo 6 sigue, mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther, ahora dime lo que realmente quieres. ¿Cuál es tu petición? Te la daré, aun si fuera la mitad del reino. Y aquí es que casi se me vuela el cerebro cuando Esther contestó, mi petición y mi más profundo deseo es que si he logrado el favor del rey y si el rey le agrada conceder mi petición y hacer lo que le pido, le ruego que venga mañana con Amán al banquete que prepararé para ustedes. Entonces explicaré de qué se trata todo este asunto. Yo tratando de poner la voz como ella, pero ustedes saben que yo tengo una voz ahí un poco fuerte. Yo imagino que ella tenía una voz muy dulce, muy melodiosa. Pero qué sabiduría. Cuando él le dice que le daría hasta la mitad del reino, ella lo que le dice es que le quiere ofrecer otro banquete. ¿De qué le está hablando eso? No está hablando de dominio propio y de sabiduría. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, cuando finalmente habló, lo hizo con claridad, con valentía y con autoridad. Cuando leemos en el Esther 7, los versículos del 3 al 5, la reina Esther contestó, eso ya el rey de nuevo diciéndole, dime qué es lo que tú quieres, yo te doy la mitad del reino. O sea, el hombre estaba ya ready para que ella le hablara, pero ahora yo quiero que observen con qué humildad, con qué sabiduría ella le habla. La reina Estel dice, si he logrado el favor del rey y si el rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sea librada de la muerte, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. Hello. ¿Vieron eso?
Ahí ella demostró humildad. Ese rey estaba que hacía lo que ella le dijera, pero eso fue por su dominio propio, por su sabiduría. Y me llama mucho la atención de que el enemigo estaba ahí. Muchas veces tú no, invítalo también para que vea lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque el Señor, tu abogado defensor, es Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Esther no actuó por impulso, ella actuó con sabiduría y con dominio propio. Mis hermanos, dominio propio. Vivimos en un tiempo donde reaccionar eso es lo más fácil, pero controlarnos es un verdadero desafío. No es tan fácil en medio de tanta injusticia que vivimos. La palabra nos habla en Gálatas 5 eh, del dominio propio. El dominio propio es, es una de las cualidades del Espíritu Santo. Es una de las cosas, como yo digo, sabe que el fruto del Espíritu Santo es uno, pero encierra muchas cualidades. El dominio propio es una de ellas. El dominio propio implica gobernar emociones, palabras, acciones. También implica elegir obedecer a Dios por encima del impulso, por encima de lo que tu carne quiere. El dominio propio implica actuar con sabiduría, aún bajo presión, aún bajo injusticia, aún bajo ofensa, aún bajo amenaza. Bendito el nombre de Jesús. El dominio propio no es represión humana. El dominio propio es una dirección divina. El dominio propio no es pasividad. El dominio propio es discernimiento. Bendito el nombre de Jesús. Esther entendió algo que Basti no discernió. Hablar demasiado pronto podía traer muerte. Si Esther iba y se lanzaba, tal vez las cosas no iban a salir así. Pero muchas veces callar demasiado también puede traer destrucción. El dominio propio nos enseña cuándo hablar, cuándo callar y cuándo esperar. Pero sí hay que hablar, porque valga la redundancia, el dominio propio no necesariamente es estar callado, estar pasivo, sino tener discernimiento y hablar en el momento correcto. El dominio propio tiene muchos beneficios. Nos guarda de decisiones impulsivas, protege nuestras relaciones. Hace muchos años conocí una joven que estaba teniendo problemas en su matrimonio. En ese tiempo yo tenía el grupo en mi casa, así como estamos reunidos ahora, pero en mi casa, que ahí eso era tremendo, una bendición grande. Y esa joven llegó a la reunión y ella siempre estaba llorando y decía que su esposo estaba en una andada que se iba los viernes y los sábados, era casi en la mañana que llegaba. Y ella contaba que ella lo esperaba llorando, pero que entonces ella le preguntaba, ¿tú me amas? You love me? Y él le decía, sí, sí, yo te amo. Y por eso ella seguía ahí llorando y rogando porque él le decía que la amaba. Y un día, la honra para el Señor. Recuerdo que le dije, mira, vamos a hacer una cosa, porque ella me decía, es que mis lágrimas no pueden parar. Yo le decía, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a ayunar, vamos a empezar a orar. Y cuando tú tengas deseo de llorar, tú vas a llorar, pero ante la presencia de Dios. Tú te vas a trancar en tu closet y tú vas a llorar. Y el viernes tú comienzas a orar, tú comienzas a alabar, tú pones música de alabanza en tu casa. Y si no puede dormir, sigue alabando al Señor, llora ante la presencia de Dios. Y para el tiempo que ya tú sabes que Él va a llegar, porque ella dice que no, que de ninguna forma se dormía, usted se hace la dormida. Y mira, es más, mira, tú ronca un chin para que Él crea que de verdad tú estás durmiendo. Y usted no dice nada.
Y al otro día usted se levanta y prepara el desayuno y ponga sus canciones de alabanza y comienza a alabar al Señor. Bendito el nombre del Señor. Pues esta joven sabia se llevó del consejo. Mis hermanos, el esposo, que era un chupacabra hijo del Gadareno, en unas cuantas semanas estaba averiguando que qué pasaba con ella, que algo pasaba. Hasta el punto que fue al grupo para saber de qué se trataba ese grupo. Y el testimonio de esa pareja es que ellos terminaron yendo a la iglesia y entregándole su vida al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pelea por tu matrimonio, pelea por tu relación, con dominio propio, con sabiduría, esperando. Evita consecuencias irreversibles. Tener dominio propio evita consecuencias irreversibles y también nos da autoridad espiritual. Muchas bendiciones se pierden no porque estamos en pecado, no porque estamos haciendo cosas malas. Se pierden por falta de sabiduría y por falta de dominio propio. Muchas personas han perdido oportunidades, han perdido relaciones, han perdido ministerio y hasta su libertad. No por falta de talento, sino por un momento sin dominio propio. Me viene a la memoria en la noticia en la República Dominicana, y los dominicanos que están aquí seguro se van a acordar de esa noticia. Hace creo que 2 años más o menos. Un general del ejército con mucho mérito y una persona de mucha influencia en la República Dominicana se usa que después, bueno, yo lo hice en aquellos tiempos, claro que ya no. Eh, Después que tú salías del club, de la discoteca, pues hay como restaurantes populares. Y este es un lugar como que venden hot dog. Entonces la gente después que sale de la fiesta va a comer hot dog para ahí. Y ahí estaba ese general y estaba un joven comunicador, creo, periodista. Y por error le cayó un poco de ketchup en su camisa. Y como que el muchacho, no sé, como que dijo algo y el general pensó que él se estaba burlando de él. Mis hermanos, él lo persiguió y lo mató. Oigan bien en lo que andaban esa gente. Ellos estaban ahí, después de una fiesta, estaban ahí ya para terminar la noche. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo terminó sus vidas? Acabó con la vida de ese joven. Imagínense la familia que tenía, sus padres, sus hermanos, la gente que lo amaba. Pero él y también la familia de él. O sea, en un momento de orgullo, en un momento de pedantería, en un momento de impulso, acabó con la vida de un ser humano y acabó de cierta manera también con la de él y su familia. Basti perdió su corona por una decisión sin sabiduría. Pero Esther preservó su vida, preservó la vida de su pueblo y dejó un legado que hoy, qué sé yo, cuántos años después estamos nosotros hablando de ella, por su dominio propio. Bendito el nombre de Jesús. Y ya voy a ir concluyendo. Perdónenme que yo sé que yo me he alargado, pero es que yo quisiera que le pido al Señor que ustedes puedan entender la importancia de tener dominio propio, la importancia de buscar de la guianza de Dios en todo, en tu vida, en todo. Basti terminó destituida y olvidada. Esther terminó honrada, exaltada y usada por Dios. La diferencia no fue la posición, sino la sabiduría y el dominio propio. El dominio propio no se desarrolla con fuerza de voluntad, sino con una vida rendida al Espíritu Santo de Dios. Porque hay situaciones que si no es por el Espíritu Santo de Dios es imposible tener esa sabiduría y ese dominio propio. En esta noche, yo le pido al Espíritu Santo que te toque, al Espíritu Santo que te revele que sin Él todo es más difícil. Y aunque hoy ya no vamos a entrar en los detalles de cómo el pueblo fue librado, el libro de Esther nos deja una verdad poderosa. Dios fue fiel a su pueblo. Lo que parecía una sentencia de muerte terminó siendo una demostración de su soberanía. Dios transformó
el peligro en protección y el temor en salvación. Así, Estel nos recuerda que cuando Dios está obrando, ninguna amenaza tiene la última palabra. No tenga temor, no tenga temor a lo que te pueda hacer el hombre. La Biblia dice en Proverbio 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Y esto es la nueva versión internacional. Más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Bendito es el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva. Gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Señor, hoy reconozco, Señor, que sin ti no soy nadie, Señor. Te pido que nos enseñe a vivir guiado por el Espíritu Santo, a actuar con sabiduría y con dominio propio, a hablar cuando tú nos envías y a callar cuando tú nos llamas a esperar, a callar. Danos un corazón obediente, que en todo te honremos, Padre Santo. Padre, todo esto te lo presento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.